Muy buenos días, iglesia, y qué chévere que estés con nosotros el día de hoy. Bienvenido a una edición más de Calvary en Pijamas. Espero que estés cómodo y que puedas pasar este tiempo juntos en familia. Ya algunos que están pareciéndose ya al náufrago. Estamos ahí sin poder salir en esta tercera semana de cuarentena. Espero que estés bien. Si tienes un pedido de oración, por favor no dudes en hacérnoslo llegar a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos orando por ti y ya estamos esperando con ansias el momento en el que podamos reunirnos física, presencialmente una vez más, darnos un abrazo que tanto necesitamos. Pero mientras tanto, ¿sabes qué? Quiero decirte que Dios es fiel y estamos agradecidos por las formas en las que podemos seguir conectados en este tiempo, a través de estas transmisiones, a través de las redes sociales. En realidad es un tiempo sin precedente, pero creemos que Dios sigue teniendo un plan para ese tiempo. Así que el estudio de hoy es en Hebreos capítulo 5, si tienes tu Biblia a la mano me encantaría que me acompañes. Y el título de nuestro estudio el día de hoy es uno muy importante. El título es ¿Cómo crecer espiritualmente? Ese es nuestro título para hoy. Tenemos unos versículos que vamos a leer en el capítulo 5 de Hebreos. Vamos a empezar en el versículo 11, pero antes de eso vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad esta mañana de venir a tu casa, en nuestra casa. Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros aquí donde estamos y tú tienes un amor por la familia, por los matrimonios, por los padres, por los hijos, por nosotros individualmente, Señor. Gracias porque nuestra casa hoy día puede convertirse en un santuario. Y así lo es cada vez que venimos a buscarte, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros siempre. Así que gracias por darnos la oportunidad hoy de estudiar tu palabra juntos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Está en el capítulo 5 de Hebreos y vamos a empezar en el versículo 11. Dice lo siguiente: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Bueno, nuestra pregunta era cómo crecer espiritualmente. ¿Sabes? Como creyentes todos experimentamos diferentes etapas en nuestro caminar con el Señor. Pero mientras que vamos caminando con Él, mientras que van pasando los días y los días se convierten en semanas y las semanas en meses y los meses en años, vamos pasando por etapas donde se supone que estamos progresando, se supone que estamos creciendo, mejorando, estamos entendiendo más de la gracia de Dios, de lo que significa para nosotros. Pero lo cierto es que hay muchas trampas a lo largo del camino, hay muchas cosas que nos pueden hacer, no sé, estancar en este proceso de crecimiento espiritual. Así que hoy día es algo que tengo mucho gozo y mucha expectativa de compartir contigo en estos versículos. Justamente este tema, cómo crecemos, cómo, incluso en tiempos como estos, en tiempos donde quizás no podemos ir a la iglesia, no podemos asistir a un curso, no podemos hacer estas cosas, cómo podemos crecer espiritualmente cuando la iglesia, entre comillas, o sea, las operaciones de una organización eclesiástica, por así decirlo, ¿no?, están frenadas. Significa que no podemos crecer espiritualmente, que nos vamos a quedar sin poder seguir creciendo con el Señor. Definitivamente no. Vamos a investigar, vamos a estudiar estos versículos juntos. De repente han sonado un poquito fuertes, ¿no?, porque en verdad lo son. Porque lo que sucede, yo creo, es que al final del capítulo 5, el autor tiene no sé, una frustración para con los creyentes a quienes escribe esta carta. Acuérdate que el libro de Hebreos ha sido escrito para personas que estaban
dudando si continuar siguiendo a Cristo o no. Estaban queriendo de repente cambiar su estilo de vida y regresar a su antigua vida en el judaísmo. Y el libro de Hebreos es escrito justamente para tratar de decirles, oye, no hagas eso. Piensa en lo que significa lo que estás considerando, de regresar a tu antiguo estilo de vida. Entonces, nos ha contado acerca de una serie de comparaciones donde Cristo es superior, y por eso hemos llamado a esta serie Mejor, porque este libro nos cuenta de que Jesús es superior a todo lo demás. Entonces, en medio de esta discusión donde está comparando a Cristo con los elementos de la fe del judaísmo, en los primeros versos, o en la primera mitad del capítulo 5, nos ha hablado acerca de Melquisedec y Jesús, esta comparación entre Melquisedec y Jesús. Pero ahora parece frenarse un poquito. Y dice, ¿no? Comienza diciendo, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. O sea, el autor reconoce que este es un tema un poco complicado. O sea, no es súper sencillo, ¿sí? Pero dice, sobre todo, ¿ok? Porque ustedes son, y luego comienza a describir qué son. Entonces, lo que está diciéndonos con esto es que no es tanto que el tema es complicado, sino que lo que hacía difícil de explicar esto era la condición en la que se encontraban estos creyentes. No era tanto la complejidad del tema, era la condición del corazón. Entonces, vamos a ver que les dice una serie no sé, hay una serie de descripciones que nos suenan fuertes, o sea, nos suenan un poco hasta agresivas, ¿no? Les dice, ustedes son torpes espiritualmente, o por lo menos así lo rinde esta traducción, y dice, y tal parece que no escuchan, le dice que son como bebés espirituales. Entonces, ¿sabes qué? Es loco porque les está diciendo una serie de cosas que podrían sonar como una canción de Shakira. Pero no es una serie de insultos, no es una avalancha de insultos. Lo que es esto no es la frustración del autor al ventilar su frustración sobre ello. No es esto. Lo que estos versículos escúchame, son una descripción muy acertada de la condición del corazón de estos creyentes. ¿Te acuerdas hace un tiempo, hace unos versículos atrás, donde nos decía que la palabra de Dios es aguda y punzante, es más filuda que una espada de doble filo? Y de esto se trata. Esto es algo que me encanta de la palabra de Dios, porque hoy día vivimos en una cultura donde, no sé, el escuchar esto podría sonar como, me estás agrediendo, me estás ofendiendo, y por eso no quiero escucharte. Pero creo que necesitamos escuchar lo que dice la palabra de Dios y tomarlo en su contexto, porque esta es una evaluación y una descripción de lo que estaban pasando por los corazones de estos creyentes. Entonces, ellos podían decir, no, tú eres un opresor y tú no quieres que nosotros, no sé, las acusaciones que hoy día podría mucha gente traer a la palabra de Dios, pero era lo que ellos necesitaban oír. ¿Tú no llamarías malo a un doctor que le dice a uno de sus pacientes que ha sido diagnosticado con cáncer, no? Nadie llamaría malo a ese doctor. Claro que hay formas, ¿no? Hay formas de comunicar, pero si ese doctor dice, no, bueno, tienes una cosita, pero no te preocupes, ¿no? No, un doctor tiene un diagnóstico y va a dártelo, porque para poder tratar el problema primero necesitas diagnosticar el problema, porque si no sabes qué es, no sabes cómo tratarlo, y lo mismo es cierto espiritualmente hablando. Entonces la palabra de Dios nos dice, esto es lo que está pasando en tu corazón, y de repente eso es lo que está pasando en algunos de nuestros corazones en esta mañana. Así que vamos a prestar atención a lo que nos dice, no tildándolos de insulto, de que ofensivo, y no, es una evaluación concreta, genuina y real y precisa de los corazones de estos creyentes. Y quizá algunos de nosotros podríamos identificarnos en ello. Pero
Dice que este tema es un poco complicado y que sobre todo la condición en la que ellos se encontraban lo que hacía que el tema sea difícil de explicar. ¿Sabes? Me parece curioso porque la palabra de Dios es como un campo lleno de tesoros, pero estos tesoros muchas veces no están a simple vista, no los vamos a encontrar simplemente porque estamos caminando por ahí, un tesoro, sino que tienes que ir a buscarlo. Sí, y la palabra de Dios es así, está llena de tesoros, está llena de cosas que son preciosas para nosotros, pero el espectador casual no las va a captar, necesita una cuidadosa consideración, necesita nuestra atención. Y de hecho, esa es la razón por la que Jesús enseñaba en parábolas, porque Jesús estaba de alguna manera ilustrando y escondiendo ciertas verdades del reino de Dios a través de sus parábolas, para que aquellos que tenían un interés genuino podían indagar y tener el gozo de descubrir a través de este proceso de consideración la verdad de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, aquellos que simplemente estaban ahí porque querían ser entretenidos y porque querían simplemente pasar un buen rato o tenían ganas de escuchar algo nuevo, un nuevo cuento, estaban ahí y decían, qué buen cuento, no lo entiendo, pero ahí estoy, ¿no? Y ellos no serían de alguna manera juzgados tan duramente porque no llegaron a captar esta verdad. Entonces, esta es parte de la razón por la que Jesús enseñaba en parábolas, pero también encontramos que el autor nos dice lo mismo aquí en el libro de Hebreos, que la palabra de Dios está llena de tesoros para nosotros, pero tenemos que buscarlos, tenemos que prestar atención, tenemos que tener una consideración de la palabra de Dios. Requiere una inversión de nuestra parte para poder llegar a encontrar estos tesoros. Ok, le dice que son torpes, y entonces parece un insulto, pero en realidad no lo es. Como te decía, es una consideración importante de lo que estaban pasando estos creyentes. Le dice, parece que no escuchan. Y esto es importante, porque su problema no eran sus oídos, ¿no? O sea, cuando les dice el autor, parece que no escuchan, no les está diciendo, oye, lávense las orejas o váyanse a revisar por qué no están escuchando. Su problema no era sus oídos, su problema era su corazón. ¿Sí? Y esto es importante porque nos revela que no estaban muy interesados en escuchar lo que Dios tenía que decir. Y no querer escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir respecto a un tema u otro acerca de nosotros, habla de un verdadero problema espiritual. El libro de Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, es importante ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Primero, ¿qué pasó con esos creyentes? Primero, perdieron interés en oír la palabra de Dios y, como es evidente a través del libro de Hebreos, luego perdieron interés en seguir a Cristo. Quiero que veas esta progresión. Primero se desinteresaron de oír lo que tenía que decir la palabra de Dios y luego comenzaron a considerar el dejar del todo de ser cristianos. Entonces esto es una advertencia para nosotros. Y así como el libro de Hebreos está lleno de palabras de aliento y de ánimo, también está lleno de palabras de advertencia y las necesitamos oírlas. La Reina Valera del 60 dice en esta parte, dice, os habéis hecho tardos para oír, os habéis hecho, y habla de un proceso. No es que eran sordos, sino que se hicieron tardos para oír. Habla de este proceso que ellos habían vivido. El verso 12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y luego va a describir en el 13, final del 12 y 13, que son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, porque el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto, en el 12 y 13. Entonces, dice, ya deberían estar enseñando a otros, o sea que deberían ellos estar en la posición de un maestro. Ahora, ya habían sido creyentes por un buen tiempo, es lo que nos dice aquí el texto. Suficiente como para que puedan estar enseñando a otras personas, pero no lo estaban haciendo, y esto es visto por el autor como algo negativo.
como algo negativo. Sí, estamos hablando de madurez espiritual. Y esto nos dice un par de cosas. Ellos habían sido creyentes por una cantidad de tiempo y había una expectativa de lo que ellos deberían estar haciendo en este tiempo, que es enseñando a los demás. Pero no lo estaban haciendo. Lo que nos enseña, número uno, que la madurez espiritual no es equivalente a la longevidad. Madurez espiritual no es equivalente a longevidad. No porque has estado haciendo algo por mucho tiempo, quiere decir que lo has estado haciendo bien. Porque podemos hacer algo por mucho tiempo y sin embargo, pues quizás no lo hemos estado haciendo de la mejor manera, y como creyentes pasa todo el tiempo. Hay algunas personas que tienen muchos años de creyentes, pero siguen siendo bebés espirituales. Y de la misma forma, hay personas que tienen poco tiempo caminando con Jesús, pero se han vuelto muy maduros y crecen rápidamente en la fe. ¿Sí? Entonces, la madurez espiritual no es equivalente a la longevidad o tu edad. Entonces, claro, debería ser, pero tristemente no siempre es así. Y lo segundo que nos enseña esto es que enseñar a otros, como dice el texto aquí, no es solamente la tarea de un maestro, de aquel que tiene el título de profesor, de pastor, de misionero. Enseñar a otros es tarea de todos los creyentes, es como defensa civil, es tarea de todos. Enseñar a otros es tarea de cada cristiano, cada uno de nosotros. De repente, yo estoy seguro que hoy día tú que me estás escuchando y mirando, quizá hay algunos de nosotros que de repente pensarían que, no sé, yo no sé lo suficiente, o yo qué le voy a enseñar a alguien más y yo ni siquiera todavía sé dónde estoy parado y estoy aprendiendo y todo lo demás. Pero déjame decirte que hay un momento en donde tienes que darte cuenta que sabes algo que alguien más no sabe. Por muy poco o muy grande que sea ese conocimiento o esa experiencia, Dios espera que tú y yo compartamos con los demás aquellas cosas que hemos aprendido y que enseñemos. Porque ¿sabes qué? Como pastor, como maestro de la Biblia, yo te puedo decir algo. Los momentos donde yo más aprendo son cuando enseño. O sea, en momentos como estos, espero que esto pueda ser una bendición para ti. Pero honestamente, yo creo que soy el más bendecido. Porque el pasar tiempo en la palabra de Dios, el considerar, el estudiar, el escudriñar, el mirar, el aplicar, el buscar cómo compartir con alguien más, esto me da a mí mucho de lo que yo necesito. Entonces el enseñar a otros es casi el proceso final del aprendizaje, donde tú lo has considerado, lo has vivido, lo has aplicado y ahora lo enseñas a los demás. Y esto es como debería ser con cada cristiano. Pero lo que dice a estos creyentes es que ellos no estaban haciendo eso, sino que eran como niños pequeños que necesitaban leche y que no podían comer alimento sólido. Entonces, la leche y el alimento sólido, ¿no? Eso es lo que tenemos en contraste aquí. Y son dos tipos de alimentos, ambos sirven, pero son dos tipos diferentes. Uno es un poco más básico y otro es un poco más complejo. Ahora, la leche materna es súper importante, es vital para los bebés recién nacidos, pero ya llega un tiempo donde los bebés crecen y su sistema digestivo se desarrolla lo suficiente como para poder procesar alimentos más complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa representaría para nosotros la leche y el alimento sólido como cristianos espiritualmente? Bueno, parece ser que el texto nos está mostrando que la leche serían las cosas básicas de la palabra de Dios, las verdades fundamentales del Evangelio, y el alimento sólido serían cosas un poquito más complejas, como por ejemplo la conexión entre Cristo y Melquisedec. Eso es un poquito más complejo, pero también tiene mucho alimento para nosotros. Entonces, estos son los dos tipos de alimentos, pero más que hablar del tipo de alimento, está hablando acerca de la persona que lo recibe, que en este caso serían los miembros de, bueno, no necesariamente de la iglesia, pero los hebreos, los cristianos que habían salido de este contexto del judaísmo. Y les dice, mira lo que le dice, que eran como niños pequeños, como bebés. Ahora, todos los padres aquí saben que tener bebés es una de las experiencias más hermosas, gratificantes y al mismo tiempo caóticas y difíciles que podemos experimentar.
Pero los bebés son adorables, ¿no? O sea, yo tengo dos y ya los has visto al inicio. Son pequeñas criaturitas adorables que hacen cosas adorables. Pero al mismo tiempo, ah, lo natural es que ellos crezcan y que ellos dejen de ser bebés. Nos duele un poco como padres el ser confrontados con esta realidad porque extrañamos esos momentos donde eran chiquititos y parece que el tiempo pasa tan rápido, y por eso tienes que aprovechar este tiempo de cuarentena si tienes hijos, porque ellos van a crecer, van a ser independientes, van a hacer sus propias vidas, y esto es natural, esto es lo que tiene que suceder. Pero lo que no es natural es cuando una persona crece en cosas físicas, o sea, su cuerpo crece, pero no madura. O sea, lo que es adorable cuando tienes 1 o 2 años deja de ser adorable cuando tienes 20 o 30. O sea, eso es bastante raro y no es natural. Usar pañales, hacer berrinches, ¿no? Tirarte al piso cuando no te gusta algo o hacer desastre cada vez que comes. Es adorable cuando tienes 1 año o 2, pero después. Y algo que pasa, ya que estamos hablando de la comparación entre los bebés, ¿no? Los bebés y las personas maduras. O sea, yo he observado, por el propósito de nuestra enseñanza hoy, 3 cosas que los bebés no pueden hacer. Los bebés, no pueden alimentarse solos. No pueden alimentarse solos. Cuando un bebé nace necesita ser alimentado muy frecuentemente por la mamá o por el papá si está dándole biberón, ¿verdad? Los recién nacidos tienen que amamantar cada 2 horas prácticamente, lo que hace a una mamá, a un papá estar muy cansada, especialmente la mamá, ¿no? Entonces, pero no pueden alimentarse solos, tienen que ser alimentados. Lo segundo es que los bebés no pueden controlar sus cuerpos, por eso les ponemos pañales. Que son tan caros, dicho sea de paso. Pañales de tela son todo. Pero no pueden controlar sus cuerpos, o sea, no tienen control sobre sus cuerpos. Y lo tercero, quizá lo más complicado, es que no pueden controlar sus emociones. Estas 3 cosas engloban, yo creo, la condición de un bebé. No se puede alimentar solo, no puede controlar su cuerpo y no puede controlar sus emociones. Ahora, a medida que van creciendo, van superando estos obstáculos, ¿no? Esa es la idea, eso es lo natural, que van superando estos obstáculos. ¿Qué pasa? Aprenden a alimentarse. Ya no tienes que darles de comer cada 2 horas, pero puedes darles de comer, ya pueden dormir un poco más en la noche. Eso es lo que las mamás están esperando, ¿no? En ese tiempo, que puedan dormir en la noche. Calma, va a llegar ese día, va a llegar. Pero entonces aprenden a alimentarse, ¿no? Ya puedes sentarlos en la mesa, ellos ya comen solos, hay que darles una ayuda de vez en cuando, pero ya pueden alimentarse solos. Luego que aprenden a alimentarse, aprenden también luego a controlar mejor sus cuerpos, ¿verdad? Van aprendiendo a ir al baño, a entender las señales de sus cuerpos y saber que tienen que ir al baño para poder hacer sus necesidades. Van controlando mejor sus cuerpos, ya no se caen tanto, ¿verdad? Cuando están aprendiendo a caminar, yo tengo un Isaac, que lo has visto al inicio, que ya corre y todo lo demás, pero hace unos meses nada más se tropezaba y se caía cada rato, y lo mismo era con Macy cuando tenía esa edad. Pero conforme van creciendo, van haciéndose un poco más hábiles en poder controlar su cuerpo. Y lo tercero que va sucediendo, y como te decía, esto es quizá lo más complejo, es que van aprendiendo a controlar sus emociones. Y todavía estamos trabajando en eso. y esto es lo más complejo porque no solamente los bebés, pero esto puede durar para algunas personas décadas, aprender a controlar sus emociones. Hay personas que tienen muchos años, que son grandes y aún no han aprendido a controlar sus emociones. Entonces, esto es lo que sucede. Y este paralelo, pues, porque este es un paralelo con una persona espiritual. Esto que pasa con bebés pasa también con creyentes.
Un bebé espiritual no ha aprendido a alimentarse de la palabra de Dios, que es el alimento, ¿verdad? Para nuestra alma. Un bebé espiritual necesita ser alimentado. Necesita ser alimentado. No come solo la palabra de Dios, sino que, por ejemplo, solamente lee la Biblia los domingos, cuando alguien más está leyéndosela, pero no la consume, no consume este alimento espiritual por sí solo, tiene que ser alimentado, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que requiere mucha atención. Un bebé requiere mucha atención, un recién nacido, con respecto a lo de la alimentación, ¿verdad? Y lo mismo pasa con creyentes inmaduros en la fe, que necesitan mucha atención y que necesitan que estén pendientes de ellos y que estén ahí y si no me llamas me ofendo y todas estas cosas. Ahora, debo decir que es nuestra tarea como cristianos maduros el poder mirar por los demás. Como dice aquí el texto, ellos ya deberían estar enseñando a otros, en otras palabras, preocupándose por los demás. Y esto deberíamos hacer nosotros, más y más, incluso en este tiempo donde no podemos vernos tan frecuentemente. Deberíamos estar preocupados por los demás, llamando a los demás, considerando cómo están los demás. Claro que deberíamos estar haciendo eso, pero el problema es cuando una persona siente que necesita toda esa atención. Eso habla de una inmadurez espiritual, ¿sí? Entonces, lo segundo que dijimos es que no podían controlar su cuerpo, y espiritualmente sucede lo mismo. Personas que viven gobernadas por sus apetitos carnales, ¿sí? No han aprendido a gobernar, a tener dominio propio. El dominio propio es una característica de la madurez espiritual, y hay personas que no tienen esto y que hacen sufrir a los demás por esto, ¿no? Como los desastres que suceden con nuestros niños cuando están aprendiendo a ir al baño, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con algunos creyentes que no han aprendido a controlar su cuerpo, a tener ese dominio propio, que dicho sea de paso es un fruto del Espíritu. Ahora, y lo tercero que dijimos es que no aprenden a gobernar o controlar sus emociones. Y esto es tan importante, controlar sus emociones. Parte de la madurez espiritual es aprender a dominar no solamente tus apetitos carnales, pero a dominar tus emociones. La Biblia habla acerca de gobernar incluso tus pensamientos, de llevar cautivo a cada pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo. Entonces, esto es algo muy prevalente, lamentablemente, en muchos cristianos, que no han aprendido a dominar sus emociones, que viven gobernados por sus emociones. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una persona que no ha aprendido a gobernar sus emociones? Es una persona que, como un bebé, hace berrinches. Es una persona que piensa solo en sí misma. Es una persona que está buscando simplemente satisfacerse a sí misma. No está pensando en los demás, ¿verdad? Así se ve un cristiano inmaduro. Y es triste. Y no es natural, no está bien que un cristiano que tiene tiempo caminando con el Señor actúe de esta manera, ¿sí? Y esta es la advertencia y la palabra que está haciendo el autor a estos cristianos, de vivir gobernado por sus instintos, por sus berrinches. Una persona que explota, que tiene ataques de celos, que trata mal a los demás. Esto habla acerca de una inmadurez espiritual. Y esa persona puede estar en la iglesia levantando sus manos, uy, gloria a Dios, aleluya, tiene un léxico cristiano muy desarrollado, pero tú te puedes dar cuenta cuando una persona es madura o no, por cómo trata a los demás. ¿Ha gobernado sus emociones? ¿Ha aprendido a controlar mejor sus emociones, su cuerpo? ¿Se alimenta de la palabra de Dios o está esperando que lo alimenten? ¿Verdad? Esto es real, esto es tan importante para nosotros, ¿ok? Porque mira el 14, dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que por la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La Reina Valera del 60 dice aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, en el discernimiento es lo que está hablando aquí, ¿no? Nuestros sentidos son ejercitados por medio de la práctica, ¿no? O sea, es cierto de nuestros sentidos físicos. Vamos
vamos desarrollando esa destreza con nuestros sentidos. Especialmente el gusto, por ejemplo. Esto es lo que pasa en mi caso, con el café. Un ratito. Entonces, hace muchos años que disfruto el café. Tomo una taza o 2 tazas al día desde hace varios años. Pero con el tiempo, yo no soy un experto del café, yo no soy un barista, ni mucho menos, pero me encanta y lo disfruto mucho. Y es uno de mis pasatiempos favoritos, el poder disfrutar del café. Me interesa, yo no tuesto café, pero desde el tostar el café, de dónde viene, dónde fue cultivado, cuál fue el proceso que pasó, el tipo de tostado que tiene y todo, porque todas estas cosas influyen en el sabor de la taza final, ¿no? Entonces, y luego los métodos de extracción también, ¿verdad? Hay café de goteo, hay café hecho en frío, hay diferentes métodos de extraer, hay bebidas de espresso. Entonces, todo lo que tiene que ver con el café me encanta. Pero a través de los años he podido desarrollar un gusto específico por el café, donde tomas café y dices, este café tiene esto, tiene el otro, o no me gusta por esto o por esto. Cuando hace años atrás yo tomaba el café y sabía que me gustaba cuando me gustaba y sabía cuando no me gustaba, pero no sabía por qué, ¿sí? Pero a través del tiempo vas desarrollando este gusto y vas haciendo un poco más complejo tu entendimiento de los sabores y esto. Te lo cuento ¿por qué? Porque el punto es este. El punto es que nuestros sentidos son entrenados por medio de la práctica y espiritualmente sucede lo mismo. El discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo vamos creciendo, madurando? Bueno, es una pregunta que vamos a responder en un momento, pero empieza por entender que es el discernimiento, lo que es un aspecto crítico de la madurez espiritual. Para hablar de los bebés otra vez, los bebés, ¿qué pasa? Muchos bebés, cuando están en esa etapa de bebé, se llevan cualquier cosa a la boca, ¿no? Lo encuentran ahí en el piso y se lo comen, ¿no? Sin pensar que está cochino, que sabe feo, ¿no? Es loco. Pero eso es lo que hacen los bebés, porque no tienen, ¿qué cosa? Discernimiento, no tienen discernimiento, ¿sí? Y lo mismo sucede con cristianos inmaduros, no tienen discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo en términos de doctrina. Están escuchando a este predicador, a esta iglesia, a este otro, y no están discerniendo, no sé si es un verbo, pero no están utilizando discernimiento. Entonces, necesitamos usar discernimiento. ¿Y cómo hacemos eso? A través de conocer la sana doctrina, la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos examinar todo y retener lo bueno. Es como comer un pescado con huesos, ¿no? O con espinas. Entonces, pescado con huesos, no sé por qué no existe, pero es pescado con espinas, ¿no? Comes con cuidado, lo disfrutas, hay cosas que tu cuerpo necesita en ese pescadito rico, delicioso, pero tienes que tener cuidado, tienes que masticar con cuidado y tienes que tener cuidado porque podrías herirte seriamente, ¿sí? Y lo mismo pasa espiritualmente. Está bien, podemos escuchar enseñanzas, todos tenemos nuestros maestros favoritos en el internet, podcasts que escuchamos y todo lo demás, pero tengamos, ¿qué cosa? Discernimiento, lo que tenían los cristianos en Berea, en el libro de los Hechos, que escucharon lo que Pablo tenía que decir, pero no se lo creyeron al toque, sino que lo contrastaron con lo que decía la palabra de Dios. Necesitamos hacer eso. Entonces, la inmadurez de estos cristianos a quienes son escrito el libro de Hebreos es revelada, es evidenciada su inmadurez. ¿Por qué cosa? 2 cosas. Su falta de discernimiento y su falta de compromiso con Cristo. Porque ellos ya estaban listos para tirar la toalla. Entonces esto es lo que marca la madurez de un cristiano, es su discernimiento espiritual de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? El uso del discernimiento, lo que podríamos traducir en una palabra que puede de repente resonar un poco más, que es la palabra sabiduría. La palabra sabiduría no es conocimiento, no es solamente tener conocimiento. No basta que te memorices la Biblia, que sepas las referencias de los versículos, que puedas recitar los versículos de memoria.
No es conocimiento teológico solamente, es el saber qué hacer con el conocimiento. Eso es sabiduría. Y la sabiduría es el resultado del discernimiento. Ok, vamos a seguir. Entonces, se alimenta de leche un bebé, ¿no? Finalmente, el 14 hemos leído, dice que el alimento sólido es para los que son maduros, a los que a través de la práctica han desarrollado la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vamos a terminar haciéndonos dos preguntas. ¿Qué necesita un bebé para crecer espiritualmente? No. ¿Qué necesita un bebé para crecer saludablemente? Necesita, yo creo, tres cosas. Obviamente muchas más, pero necesita básicamente tres cosas. Necesita una buena alimentación, necesita instrucción y necesita práctica. Así es como crece un bebé saludablemente. Sin buena alimentación no hay buen crecimiento. Sabes que nuestros cuerpos, en el proceso de desarrollo de crecimiento del cuerpo humano, hay momentos claves donde van desarrollándose, ¿no? Y puedes darte cuenta, en los bebés es bien evidente porque hay momentos donde comienzan a hacer cosas más complejas, cosas que no hacían antes. Esa es una evidencia del crecimiento. Pero también se ve cuando son un poquito más grandes, cuando te acuerdas que pasaban un verano a otro o el inicio de un nuevo año escolar y ya la ropa del año pasado no les queda. Cuando son bebés se nota también, la ropa de hace meses ya no les queda, va creciendo rápidamente en esos primeros años de vida. Entonces, en esos momentos de crecimiento, nuestro cuerpo necesita una buena alimentación. Sin una buena nutrición, el cuerpo no se desarrolla tanto como debería. Hay problemas de crecimiento por una mala alimentación. Entonces, una buena alimentación, una alimentación balanceada, es súper importante para el crecimiento de una criatura, de un bebé. Lo segundo que dijimos era instrucción. Sin buena instrucción no hay madurez, ¿verdad? Nuestros niños, nuestros hijos necesitan ser instruidos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y cuando sea viejo no se apartará de él. O sea, necesitamos instruir a nuestros niños. Hoy día vivimos en una cultura un poco rara en donde hay un movimiento de padres que deja a tus hijos que ellos aprendan solos, que ellos aprendan y que ellos saquen sus propias conclusiones. La Biblia dice, instrúyele. Ellos no saben. Tú no puedes saber lo que no sabes. Necesitas que alguien te enseñe. Entonces, para que un bebé crezca saludablemente, no solamente necesita una buena alimentación, necesita una buena instrucción. Y como padres, esa es nuestra tarea. No es la tarea del colegio, no es la tarea de la iglesia, es nuestra tarea. Instruir a nuestros niños en los caminos del Señor. Una buena instrucción es importante. Sin buena instrucción no hay madurez. Y lo tercero es práctica. Necesitan practicarlo. Sin práctica no hay discernimiento, ¿verdad? Necesitan practicarlo. Como dije hace un momento, nuestros hijos no van creciendo, aprendiendo a caminar y ya no se tropiezan tanto, ya no se caen tanto. Aprenden a obedecer, aprenden a lo que es bueno y lo que es malo a través de la práctica, ¿verdad? Si van esto nos pasaba todo el tiempo. Cuando nuestros hijos estaban aprendiendo a caminar, sus cabecitas no llegaban todavía al filo de la mesa, pero tú sabes que van creciendo y ya sus cabecitas van llegando y entonces ahí se van chocando, ¿verdad? Y varias veces se chocaban, aunque hacíamos lo posible para que no sucediera. Pero inevitablemente pasa un par de veces. Y basta que suceda un par de veces para que ellos ya... Ahora, ¿qué pasa? Están tratando de recoger algo de debajo de la mesa y... cuando se van a levantar ya saben que hay algo ahí. ¿Por qué? Porque la práctica les ha hecho entender, les ha hecho tener discernimiento. Entonces, buena alimentación, buena instrucción y práctica. Ahora, la segunda y final pregunta es, pues, ¿qué constituye la madurez espiritual? ¿Y cómo puedo alcanzarla? Si hemos dicho que esto es cierto de un bebé, ¿cómo se aplica esto a la vida espiritual? Las mismas tres cosas. Alimentación, instrucción y práctica. Alimentación espiritual. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Entonces, amigos, hermanos, alimentémonos de la palabra de Dios. Lee la Biblia. Pero no solamente léela como un lector casual, como una lectura casual, sino lee la Biblia con un ojo crítico.
no para criticar, pero para discernir, para entender quién está hablando, a quién le está diciendo estas cosas, quién es el personaje principal de esta historia, cuál es la lección aquí, qué es lo que les está tratando de enseñar, qué está pasando alrededor, en qué cultura está hablando. Todas estas cosas son importantes. Ojo, acuérdate que dijimos hace un momento al inicio del estudio que los tesoros de la palabra de Dios están disponibles para nosotros, pero para encontrarlos necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir una cuidadosa consideración de la palabra de Dios. Entonces, aliméntate de la palabra de Dios. No solamente escuches prédicas, escuchar prédicas es bueno, pero lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Lo segundo era instrucción. Y necesitamos instrucción. Lo que significa para nosotros como creyentes es que necesitamos que alguien nos enseñe. Y es ahí donde vienen las prédicas. Siéntate bajo una sana doctrina. Pastores, maestros y líderes. No solamente a través del internet, pero en tu círculo necesitas la enseñanza sana de la palabra de Dios. Hoy día hay muchos recursos a nuestra disposición, pero necesitamos esa conexión personal. No solamente es el ver una enseñanza en la tele o en la computadora, pero tener una relación con alguien que nos pueda ver, que pueda mirar cómo estamos, que nos pueda instruir, con quien podamos conversar, ¿verdad? Que podamos contarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito consejo en esto. ¿Qué piensas de esto? Estoy tratando de saber qué hacer con esto. ¿Tienes alguna palabra para mí? ¿O qué dice Dios sobre esto? Necesitamos este tipo de amistades. Entonces, instrucción. Necesitamos este tipo de amistades en nuestra vida. En la iglesia tenemos grupos de conexión. Puedes conectarte con uno esta semana a través de estas reuniones por Zoom y por WhatsApp y Facebook y todo eso, conectarte, porque es tan importante que sigamos conectados los unos con los otros en ese tiempo. Y lo tercero era práctica. O sea, no solamente es recibe instrucción, no solamente es aliméntate de la Biblia, sino que también es practícalo. Necesitas ponerlo en práctica. No, Siri, no te estoy llamando a ti, lo siento. Siri está atenta, ¿ves? No sé si. Práctica, es ponerlo en práctica. Hazlo, ponlo por práctica, enseña a otros, sé ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, de los creyentes, en tu conducta, en tu pureza, ¿verdad? En tu trato a los demás. O sea, sé un ejemplo para otras personas. Y a medida que hagamos estas tres cosas, que nos alimentemos de la palabra de Dios, que estemos bajo instrucción sana de nuestros pastores y líderes, y que podamos practicar lo que estamos aprendiendo en tanto que enseñamos a los demás, créeme, va a haber crecimiento espiritual en tu vida. Pero déjame terminar con esto, que quizá lo que alguno necesita esta mañana es regresar a lo básico de la palabra de Dios. El alimento sólido, dice, es para los maduros, pero la leche espiritual de la palabra de Dios es también igual de importante. Y quizá esta mañana necesitamos recordar qué cosa es lo básico de nuestra fe. Que somos pecadores, esto es, nosotros hemos pecado, nos hemos apartado de Dios y, sin embargo, Jesús es nuestro Salvador. Nosotros somos pecadores, pero Dios envió a un Salvador para poder pagar por la condena que nosotros debíamos. Esto es el fundamento de nuestra fe. Somos pecadores, pero Dios nos ha rescatado por medio de Jesucristo. Y si tú pones tu fe en Él, incluso en este tiempo que me estás observando, que estás conectado con nosotros a través de esta transmisión, si tú en este momento pones tu fe en Jesús, Él perdona todos tus pecados. Y quizás eso es lo que necesitas en este tiempo, es reconocer que Cristo ha pagado por cada uno de tus pecados. Y por eso te pido que consideres en este tiempo si puedes hacer esta oración conmigo. Señor, gracias por darnos hoy el recordatorio tan importante y la advertencia de tener una cuidadosa consideración de tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de crecer y madurar y tú esperas que nosotros crezcamos como nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por darnos el alimento que necesitamos. Gracias por darnos instrucción a pastores, a líderes, a maestros de los que podemos aprender. Pero también, Señor, queremos ponerlo en práctica.
Queremos enseñar a otros en donde estamos. Señor, no tenemos que tener el título de pastor o maestro para poder enseñar a otros lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica. Pero en última instancia te damos gracias, Señor, porque incluso en tiempos como estos de dificultad y cuarentena y pánico mundial, Señor, tú nos das paz al saber que has venido a una cruz a morir por nuestros pecados. Y hoy día queremos recordar eso. Queremos recordar que tú has vencido en la cruz a nuestro enemigo más poderoso, que tú has vencido la muerte. Y hoy día queremos venir a no solamente recordarlo, pero celebrarlo y darte gracias por ello. Te pido por cada uno de mis amigos que están mirándome en este tiempo, Señor, que tú puedas poner en ellos una fe inamovible, que puedas generar en nosotros crecimiento y madurez espiritual, que dejemos atrás las cosas de niños, Señor, que no seamos más bebés, pero que podamos crecer y ser maduros a través de las cosas que tú nos has hablado en este tiempo. Te agradecemos, Jesús, en tu nombre. Amén. Muy bien. Hoy día estamos celebrando la mesa del Señor y como puedes ver aquí tenemos todo preparado ya. Espero que tú también puedes tenerlo junto ahora. Estos elementos representan para nosotros algo, es la leche del Evangelio, ¿verdad? Es lo básico, la sangre y el cuerpo de Cristo. Así que vamos a participar de esto juntos. Acuérdate que estos elementos no son especiales en sí, pero lo que representa es lo especial, lo que representa para nosotros. Y hoy día queremos darle gracias a Jesús porque incluso en tiempos como estos, su cuerpo ha sido entregado una vez y por siempre para el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Jesús, hoy te agradecemos por tu cuerpo, que viniste, que trajiste a este mundo, que añadiste humanidad a tu divinidad, Señor, y que sufriste como nosotros, Señor, y mucho más que muchos de nosotros, y que ese cuerpo tuyo fue golpeado y por tus llagas somos sanados, dice el libro de Isaías. Te agradecemos, Señor, por haber tomado nuestro lugar y queremos participar hoy día de esa sanidad que hay en tu sacrificio por nosotros. Señor, gracias por hacer posible nuestra redención. ¿Comemos juntos? De la misma manera, esa noche de la Santa Cena, de la última cena con sus discípulos, Jesús tomó esta copa, no esta, pero una similar, y la pasó y dijo: toman, esta es mi sangre, que está siendo derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Estoy haciendo un nuevo pacto, dice, con mi sangre. Entonces, esta copa representa el precio que tomó la redención de nuestros pecados. Este nuevo pacto donde para nosotros es el trono de la gracia está libre. El trono de la gracia está disponible para que nosotros podamos alcanzar el socorro oportuno. Pero eso es lo que tomó, la sangre de Jesús. Y hoy día estamos agradecidos por su sangre. Señor, hoy día queremos agradecerte por esta sangre preciosa que corrió de la misma manera una vez y por siempre para la redención de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú diste todo, el todo por nosotros. Y hoy día nosotros queremos reconocerlo, glorificarte por ello y que genere en nosotros una pasión por ti, por tu nombre, por tu gloria, por tu reino. Gracias por la copa de este pacto que hoy día tomamos juntos. En el nombre de Jesús.